Capítulo 52. Dicen que la cobra muerde siempre 2 veces, cuenta Hazar Pal. Es decir, que una desgracia nunca viene sola. Yo ya tenía la fiebre roja en los pulmones. Una mañana muy temprano me despertaron ruidos de motores y el chirrido de las cadenas de un bulldozer. Estamos listos. Apostaría algo a que ya tenemos a esos brutos aquí, dijo a su mujer levantándose. Se ajustó el longhi y salió precipitadamente. Todo el barrio estaba ya en conmoción. Desde hacía varios días corrían rumores de expulsión. En efecto, ya estaban allí los brutos, un bulldozer y 2 furgones repletos de policías armados de látiz y de granadas lacrimógenas. Un coche Ambassador negro se unió a ellos, y de él descendieron 2 babúes con dhoti, llevando chalecos sobre las camisas. Hablaron con el jefe de los policías y al cabo de un momento avanzaron hacia el grupo que formaban los habitantes del slum. El de más edad, que llevaba unos papeles en la mano, tomó la palabra. El ayuntamiento nos ha encargado que procedamos a la destrucción de vuestras chabolas, anunció. ¿Por qué?, preguntó una voz. El babú pareció desconcertado. No solía ocurrir que unos pobres hicieran preguntas. Porque vuestras barracas impiden los trabajos de construcción de la futura línea de metro. Los habitantes del barrio se miraron unos a otros estupefactos. ¿Qué es eso del metro?, preguntó Hazari a su vecino Harun, que decía haber estado en Afganistán. Harun tuvo que reconocer que no lo sabía. El babú consultó su reloj y volvió a hablar. Tenéis 2 horas para recogerlo todo e iros. Una vez transcurrido este plazo, sin molestarse en dar más explicaciones, señaló el bulldozer. El funcionario había hablado sin alzar la voz, como si estuviera allí para comunicar una información trivial. Hazari observó el comportamiento de sus vecinos. No decían nada, y aquel silencio era tan sorprendente que pareció que hasta los babúes se sentían inquietos. Seguramente esperaban protestas, gritos, amenazas, algo. Pues no, estaban allí para echarnos, como se echa a ratas o a cucarachas, y nosotros no decíamos nada. Claro está que nadie podía echar de menos el slum, pero en la pirámide de la desgracia aquella aglomeración de chabolas era preferible a la acera. Aquí al menos tenían un pedazo de tela y unos trozos de cartón encima de la cabeza. En realidad la falta de reacción tenía otros motivos. Habíamos perdido toda energía simplemente, dirá Hazari. Esta ciudad inhumana había acabado por quitarnos toda capacidad de reacción, y en aquel barrio podrido no contábamos con nadie para defendernos, ni sindicato ni jefes políticos. Hasta los granujas de la mafia que antes se las habían ingeniado para cobrarnos un alquiler habían desaparecido. Además, todo hay que decirlo, habíamos recibido tantas bofetadas que un golpe más o menos no nos parecía una gran diferencia, siempre atrapados por esa maldita rueda del karma. Los babúes juntaron cortésmente las manos para saludar y volvieron a su coche, dejando a los habitantes del barrio solos ante los policías y el bulldozer. Entonces sucedió algo completamente asombroso. Hazari vio que su vecino Harun cogía el tablón que sostenía el techo de su chabola y corría hacia las fuerzas del orden con la velocidad de un caballo al galope. Fue la señal de un ataque generalizado. Pasado el primer estupor, todo el mundo se sintió dominado por una formidable cólera. Una a una todas las barracas se derrumbaron. Un diluvio de materiales cayó sobre los policías. Varios cayeron al suelo, lo cual redobló la furia de los asaltantes. Se arrojaron sobre ellos, golpeándoles con maderos, ladrillos, tejas. Las mujeres y los niños chillaban para excitar a los hombres. Hazari vio a uno que con un clavo reventaba los ojos de un policía herido. Uno de sus vecinos roció a otro con una botella de queroseno y le prendió fuego. Los representantes del orden que aún podían andar se batieron en retirada hacia sus furgones, pero otros habitantes del barrio se acercaron con nuevas botellas de gasolina. Los furgones de la policía no tardaron en arder. Luego alguien arrojó una botella sobre el bulldozer que estalló.
Una nube de humo negruzco envolvió el campo de batalla. Los combatientes tuvieron que levantarse la camisa para protegerse los ojos, pero bajo el efecto de los gases lacrimógenos, muchos estaban completamente ciegos. Cuando cesó el combate, pudo medirse la magnitud del desastre. Varios cuerpos carbonizados de policías aparecían encogidos en medio de un caos indescriptible. En cuanto a las chabolas, hubiérase dicho que un ciclón las había reducido a polvo. Ya no se necesitaba ningún bulldozer. La cólera de los pobres había hecho el trabajo. Los trabajadores del metro podían empezar según lo previsto. Hazari reunió a su mujer y a sus hijos para huir apresuradamente antes de que volvieran los policías con refuerzos. Lo habían perdido casi todo. Apenas dejaron atrás el primer cruce cuando un aullido de silbatos y de sirenas llenó el cielo. Al igual que centenares de fugitivos en busca de un trozo de acera, Hazaripal y su familia solo podían confiar en la misericordia de los dioses. Pero aquel día, los dioses de Calcuta no tenían orejas.